Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este espacio que con tanto amor ha sido creado para ustedes, sus chiquitos y sus familias. Bienvenidas a un nuevo episodio de Creciendo Juntas. Hoy vamos a estar tocando un tema que nos traspasa a todos los que tenemos y acompañamos la infancia. Vamos a preguntarnos cómo nos criaron a nosotros, por qué lo tenemos que cambiar ahora si estamos vivos, sanos y salvos. ¿Será que hay algo que podemos hacer diferentes en la crianza y en el acompañamiento que hacemos a nuestros chiquitos para aportar un granito de arena para que la sociedad por fin se transforme? ¿Será que es desde la infancia, desde donde tenemos que empezar a apretar algunos botoncitos, hacer algunos cambios para tener hombres y mujeres diferentes, sanos emocionalmente, con carácter, con autoestima? Esas preguntas las vamos a resolver aquí y las vamos a estar acompañando con la doctora Estefanía Gil. Ella es pediatra, especialista en lactancia, es especialista en movimiento libre y en crianza consciente. Es por eso que hoy le damos la bienvenida a Estefanía a este espacio de Creciendo Juntas. Estefanía, bienvenida. Diana, muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Qué rico que estés aquí con nosotros para que toquemos este tema que nos apasiona a nosotras y que es de tanta utilidad para todas aquellas mamás y familias que nos ven. Gracias por invitarme. Definitivamente es un tema muy importante y que cada vez va moviendo más la conciencia de las personas. Conciencia, precisamente esa es la palabra que hoy nos invita a conversar y es crianza consciente, crianza respetuosa, disciplina positiva, que son términos que empezamos a escuchar últimamente y pareciera que están muy de moda, otros le llaman crianza con apego, pero nos vamos al otro lado y es crianza permisiva y entonces ustedes es que quieren que los hijos hagan lo que quieran y bueno, se pasan un montón de cosas e información que tenemos en las redes y aquí vamos a aclarar muchos de esos puntos. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera que nos contaras un poquito de ti y de dónde nace este proyecto tan lindo que se titula La Doctora de los Niños. Bueno, yo soy pediatra, efectivamente soy de la ciudad de Medellín, soy médica egresada de la Universidad CES y desde mi año rural, que es ese año que hacemos los médicos al finalizar toda nuestra carrera, tuve que enfrentarme a algo muy duro que fue viajar sola por primera vez a una ciudad que se llama pues Buenaventura, muy lejos de mi hogar, muy lejos de mis costumbres y allá me tocó tratar sobre todo a niños en crecimiento y desarrollo. Por ser un lugar tan abandonado, pues la verdad tuve la experiencia desde las cosas más duras hasta ver papás súper conscientes y respetuosos en todo el proceso y me fui enamorando de la infancia. Cuando terminé pues mi año rural decidí presentarme a la especialización y una vez la terminé empezar a buscar cuál es nuestro rumbo o camino ya trabajando más para nosotros los médicos que nos toca definir, vamos a hospitalización, a urgencias, a consulta, pues fue un tema difícil pero fui redondeándolo, creando mi propia marca que es la doctora de los niños. Trato de ser no solamente una doctora que acompaña desde la parte de la salud, sino de todos los ámbitos que puede tener un papá, una mamá o todas las dudas que puede presentar una familia a la hora de ver crecer a sus hijos, que son 1.000.000, desde el nacimiento y el parto hasta la alimentación, la lactancia, las pataletas o desbordes emocionales, tantas cosas que no podemos cubrir solamente atendiendo la salud, sino que es ir un poquito más allá. Entonces, soy la doctora de los niños y casi que las familias. Sí, también. Así sonaba, porque se vuelve un tema absolutamente integral y de verdad, qué rico, qué honor, qué placer tenerte con nosotros para tocar hoy puntualmente el tema de la crianza consciente, que siento que tanta falta nos hace sobre todo entenderla, porque hay mucho, como les decía al inicio del programa, hay mucha información en redes, que escuchamos en la calle, entonces empezamos a darle permiso a que empiecen a entrar ciertos argumentos que no son crianza consciente ni disciplina positiva. ¿Cómo podemos, doctora, aterrizar un poquito el término de crianza consciente para que nos quede claro a todos para poder hablar de él durante el programa? Claro, podemos iniciar con la definición. Entonces, crianza y disciplina, que son como las palabras iniciales que más escuchamos en el entorno. En cuanto a crianza, no solamente es hablar de comportamiento, sino que vamos a hablar todos los aspectos de la vida del niño.
desde la parte de colecho, desde la parte de lactancia materna o de su tipo de alimentación, o sea, es todo lo que envuelve el crecimiento del niño, cómo fue la vida del parto, cómo vamos a manejar sus desbordes emocionales, si van a estar interactuando varias personas en el proceso de acompañamiento del niño, cómo vamos a entrenar las cosas que fisiológicamente se dan, por ejemplo, el destete, la dejada del pañal, el sueño independiente, todo eso es crianza. Y disciplina se enfoca sobre todo en enseñar comportamientos, cómo vamos a actuar ante la sociedad, cómo vamos a manejar obviamente la parte emocional, qué herramientas de vida le vamos a dar a ese niño para que se puedan reflejar de ahí en adelante con todos sus comportamientos. Y ya ahí vienen las segundas palabras, que son respetuosa, amorosa, con apego, consciente, en fin, ¿cierto? Cuando hablamos de crianza respetuosa, es diferente a hablar de crianza consciente en cierto aspecto. Respetuosa es ver, obviamente, al niño como un ser individual, un ser que tiene derechos, un ser que tiene una voluntad propia y que vamos a estar guiándonos también por lo que su cuerpo, su estado de ánimo, sus señales nos van indicando. Eso es como respetuosa y haciéndolo siempre poniéndonos en los zapatos del niño. Y consciente va más en nosotros los padres. O sea, yo tomo la decisión de encargarme de mí primero, voy a introyectar lo que estoy sintiendo, cómo me criaron a mí, qué patrones he vivido desde mi infancia y cómo los voy a reproducir con mi hijo. Entonces, todo eso se puede englobar en una misma emoción, que son papás que toman la decisión de hacer las cosas diferentes en pro de sus hijos y obviamente poniéndole todo el respeto al proceso de ese ser que tienen al frente. Doc, ¿cómo hacen los papás para hacer ese clic? ¿Qué tiene que suceder en la vida de un papá? Porque no solamente con nuestros hijos llega, ahí empiezan a darse cosas y empezamos a sentir ese llamado a querer hacerlo diferente tal vez. Claro. Pero ¿cómo hacemos ese clic? ¿Cómo nos damos cuenta de que sí debemos cambiar la forma en que estamos criando? ¿Cómo dejamos de gritar? ¿Cómo ponemos ese stop? ¿Cuál es esa señal que nos llega y nos dice, tengo que empezar a cambiar mi modelo de crianza? Yo creo que eso viene muy del interior, Diana. O sea, cuando uno se enoja y en vez de actuar en automático y reaccionar, dice, eso viene como un encendedor, eso es algo inmediato. Uno para y dice, ¿esto por qué me está detonando a mí? Cuando tú te das cuenta que las cosas que pasan alrededor no son tanto dificultades del entorno, sino cómo yo las estoy interpretando y si las puedo interpretar de forma diferente, también esas mismas situaciones van a cambiar. Ahí es cuando empiezo con mi hijo o con mi pareja o con mi entorno a tratar de hacer las cosas diferentes. Cuando me doy cuenta que nace de mí y obviamente el ambiente ahora, la información que redunda, la información que, mejor dicho, desde el amor muchas personas están empezando a compartir, puede hacer clic con nosotros y despertarnos como esa necesidad. De empezar, al menos de empezar a hacerlo diferente. Yo en algún momento escuchaba a alguien que me decía, Diana, yo no quiero gritar más, pero no sé qué hacer. Y lo único que yo le pude decir a esa mamá fue, ya, lo estás haciendo. Porque solo ese decir, no quiero gritar más, siento que estos gritos están afectando a mi hijo. Claro. Ya es un pasito porque salimos de ese juicio y de ese decir, es que a mí me criaron así y aquí estoy. Es que a todos nos criaron así y no pasa nada. O en el peor de los casos, es que yo lo educo así y mire cómo saca de buenas notas. Y mire cómo es de obediente. Y mire cómo es de buen niño. Entonces, Doc, eso es lo que yo quiero que les quede claro a los papás, que tiene que empezar a pasar una transformación desde adentro. Desde el que interior empieza del papá. movida por nuestros hijos, pero es de nosotros. Ahora bien, ¿cómo traemos? Uno de los objetivos de este programa es traer eso a la realidad. Porque nosotros hablamos chévere y wow, qué lindo, vamos a transformarnos de adentro, no sé qué. Cuando nos coge la pataleta, estamos solas en la casa y tenemos 2 hijos o 3 hijos y todos lloran al tiempo, ¿cómo hacemos para conservar esa crianza consciente y para no perder la paciencia? Entonces, como muy bien dices, Diana, hay que empezar a ponernos en nuestro lugar, ¿cierto? Entonces, vemos a nuestro hijo con un desborde emocional, la llamada pataleta.
gritando, llorando, golpeándose, tirando todo. Entonces hay que decir, para, ¿cierto? Uno tiene que ponerse en su lugar y ver las cosas como un espectador. O sea, lo que está haciendo tu hijo no es algo que tenga que ver con lo que tú has hecho, sino que es una emoción que él está viviendo. Entonces hay que poner un alto y primero regularnos nosotros. O sea, los adultos somos los que ya con nuestro cerebro completamente desarrollado podemos poner un límite y podemos decir, listo, ¿cómo voy a actuar? Y no de tener una pataleta de un niño con una pataleta de adulto. Con una pataleta que eso de suele adulto. suceder. Claro, que reaccionamos igual y nos vamos y, ay, muy bravito entonces, ¿y qué tal esto? Y golpes, llega la violencia, llegan los gritos y demás. Entonces, primero es regularnos nosotros. La forma de regularse depende de cada persona. Voy a respirar profundo, voy a dar un paso atrás y voy a pensar, ¿por qué está así? ¿Cierto? ¿Qué puede estar sintiendo? ¿Qué puede estarle sucediendo? Y tratar de acercarnos de la forma más empática hacia él. Recordemos que cuando un niño está en un desborde emocional, su cerebro, su ser, su conciencia no está puesta en ese momento en el cuerpo, sino en vivir las emociones. Hay algo muy bonito que pasa con el cerebro de los niños y es que no es sino hasta los 7 años que la parte frontal, que es el cerebro prefrontal, la parte más desarrollada, la que nos da habilidades emocionales, no se desarrolla sino hasta los 6-7 años. Entonces, todo lo que pasa en un continuo desde el añito y medio que empiezan a brotar las emociones hasta los 6-7 años es un caminar, es un pasito a pasito y es algo que nosotros debemos ver pues en nuestros niños, es como un proceso. Ellos están de a poquito aprendiendo a comportarse sin tener mucha noción de lo que está sucediendo en ese momento de la pataleta. Ellos no pueden decir, tengo demasiada rabia pero voy a parar, porque es una bobada que se me haya partido la galleta a la mitad. Eso lo podemos hacer nosotros como adultos, y tal vez modelarles para que ellos lo puedan hacer. Y acabas de tocar un tema muy importante y es como la parte biológica de nuestros chiquitos, que a veces por la prisa, porque no somos conscientes, porque no tenemos la información, porque lo desconocemos, no lo aplicamos y no logramos verlo, pero hay un desarrollo neurológico en nuestros chiquitos que debemos conocer. ¿Qué es esperable o hasta dónde puede un papá decir, no, esto hace parte del desarrollo de este chiquito, esto es normal y debo intervenir de cierta manera? Claro, en los primeros añitos de vida, más o menos desde el año y medio hacia los 3-4 años, prima mucho el cerebro reptiliano. Es el cerebro más básico, el cerebro que se guía por instinto, por emociones. Es un cerebro en donde las emociones se perciben y el cuerpo no es capaz de controlar muchas veces. Por eso vemos niños que son felices por algo que puede ser simple para nuestros ojos, pero ellos se desbordan, gritan, están contentos o están tristes por algo que para nosotros es mínimo, pero es una emoción que se siente con todas las fibras de su cuerpo. Entonces, es justo en esos primeros años de vida, hasta los más o menos 4 años, en donde el niño aún de verdad no es muy consciente de conectar emociones con comportamientos, casi que el cuerpo los rebasa. Y de los 4 a los 6-7 años es que se empieza a dar como esa transformación de ser consciente de verdad de lo que yo estoy haciendo y cómo estoy reaccionando ante lo que estoy sintiendo. Entonces, es dependiendo muy de cada niño, de cómo se haya vivido inclusive desde muy bebés el proceso de crianza, cómo lo hayan hecho los papás desde más pequeños, o sea, mejor dicho, entre más pequeños se pueda iniciar con esto mejor, entre más rápido se reciba la información mejor, pero eso no quiere decir que sea tarde tampoco para ningún niño. En el momento en el que el papá, la mamá o la familia inclusive puede venir del exterior, venga el despertar, va a ser ideal y el momento perfecto para el niño, pero es ese tiempo de transición entre los 4 años y los 6-7 años en donde podemos empezar a ver de verdad muchos cambios en el comportamiento de los niños con respecto a lo que le hemos ido enseñando. Y a los 7 años ya es un cerebro mucho más formado, un cerebro que sabe más o menos lo que es el bien, lo que es el mal, esto siendo también pues muy subjetivo, sí, obviamente, claro, en cada familia, y cómo comportarse según las situaciones del entorno, cómo reaccionar ante las emociones que están viviendo. Perfecto. No se despeguen, vámonos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más de Creciendo Juntas.
Bueno, y seguimos aquí conversando con la doctora Estefanía y vamos a hablar un poquito de los fundamentos de la crianza consciente, porque no vayan a creer que es que esto se levantó la doctora una mañana en su rural diciendo, me voy a inventar algo para ser la doctora de los niños. No, 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 de ninguna manera. Esto tiene fundamentos científicos, filosóficos, psicológicos, para poder de verdad entregar unas bases a todos aquellos papás y cuidadores que quieren empezar a transformar todo el tema de la crianza. Doc, ¿cuáles son esos fundamentos más importantes de la crianza consciente que debemos tener en cuenta? Entonces, como dijimos ahora, Diana, la crianza no es solamente el comportamiento ante un desborde emocional o los límites que ponemos, sino que viene desde el nacimiento del niño. Es importantísimo que más que poner los principios así enumerados y si yo no los cumplo, no hago crianza consciente, sepamos que cada familia le da su toque y lo importante es hacerlo de forma respetuosa y teniendo en cuenta como al niño. Entonces son 8 principios básicos. El primero de ellos es el parto vía vaginal. Entonces es algo que justo desde ese punto de vista con el niño obviamente siempre va a ser mejor un proceso natural porque va a respirar solito, va a mandar las señales para nacer, podemos hacer contacto piel a piel con él, podemos estar conectados mucho más rato, pero eso no quiere decir que si nace un niño por cesárea, entonces no, vamos a empezar mal, ¿cierto? Lo importante ahí que sería, si el niño nace bien, vamos al pecho de mamá, le ayudamos a regularse, lo acompañamos en su respiración, le ponemos a escuchar corazoncito de mamá, calorcito, latidos, que mamá se vuelva la incubadora en esas primeras horas de vida, que esa forma de nacer sí impacta mucho, sobre todo en el desarrollo de la vida de ahí en adelante. Que eso lo tenemos que tocar en algún momento. Ajá. Y es esa hora sagrada, esa primera hora de vida. La hora de oro, claro, es una hora en donde el niño, a pesar de que ha vivido algo tan duro como es nacer, ¿cierto? Estar en un entorno calientico, húmedo, oscuro, silencioso, llega a un mundo completamente ruidoso, en donde está aislado del contacto, pero que nosotros con todo el amor del mundo y todo el respeto, lo volvemos a acercar al cuerpo de mamá, ¿cierto? Perfecto. Entonces, eso es como un primer punto y sabemos que a pesar de que sea cesárea, también lo podemos cumplir. El cargarlo o acompañarlo, ¿cierto? Que los brazos sean la cuna de los primeros meses de vida de los niños, que siempre le hemos escuchado, lo estás resabiando. ¿Qué estás haciendo? No lo cargue más, que ese niño. No lo cargue, que se malacostumbra, no lo cargue, que se malcría. Cuando nosotros le damos brazos a los niños desde los primeros meses de vida, desde el momento del nacimiento, le estamos diciendo que nosotros somos su entorno seguro, somos su espacio para que ellos se sientan bien y que siempre que van a tener una necesidad, nosotros lo vamos a acompañar, vamos a ir hacia él. Entonces, como segundo punto. Tercer punto es la forma de alimentarnos, que necesariamente no tiene que ser lactancia materna, pero en el momento de la alimentación sí debe haber una especie de vínculo con ese niño. Difícil es mantener la atención, ya tú que has cumplido con un proceso de lactancia tan hermoso y tan largo, me puedes decir esto, pero es difícil a veces estar 100% en conexión porque tenemos afán en el día a día, tenemos cosas que hacer, pero aún dando botellita, dando tetero o dando lactancia materna es muy importante que cumplamos esos 10, 15 minuticos de hablarle, de conectarlo, de tocarle la carita, de alimentarlo con todo ese amor y todo ese respeto que conlleva. Alimentarlo con presencia. Con presencia, exacto, esa es la palabra. ¿En qué íbamos? En la alimentación. Ajá. Lo otro, tratar de intervenir en el proceso de sueño, o sea, acompañarlo 100% en el proceso de sueño, sabiendo que el sueño es algo madurativo, ¿cierto? Todos los niños del mundo y del universo se despiertan en las noches porque el sueño tiene ciclos. O sea, uno no se acuesta de una forma y al otro día el cerebro estuvo plano, toda la noche estuvo plano y se levantó y ya reconfortado, ¿no? Así es. Eso se los voy a contar como anécdota. Yo creo que yo hice, doctora, todos los cursos habidos y por haber para ver cómo dormía mi hija. Ajá. El caso fue que en una de esas estaba tan desesperada, tan angustiada, tan cansada, que le dije a mi esposo y yo, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer el método en el que la dejamos que llore para que se duerma. Gracias a Dios y a la información que por Creciendo Juntas llegó a mí, no lo hice. Ya supe que era totalmente contraproducente para el desarrollo de mi hija, pero llegamos a una conclusión que mi esposo me hace reír mucho porque me dice, ¿cuál fue la conclusión de tus cursos?
que ella va a dormir cuando su cerebro se lo permita. Así es. Una locura. Tal cual, y eso es muy importante entenderlo porque son seres que están en crecimiento, no son nosotros, no son unos adultos en tamaño pequeñito. Entonces son procesos biológicos que así nosotros hagamos lo que hagamos, no vamos a poder cambiar, pero sí es esa compañía. Le voy a dar contacto cuando me necesita, voy a atender a su llanto cuando me lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque es su forma de comunicarse, ¿cierto? Total. Y tratar de no entrenarlos en cosas, como te digo, ese es otro de los aspectos, que ellos no necesitan, por ejemplo en la dejada del pañal o en el destete, son cosas que muy naturalmente se van haciendo y que respetuosamente podemos ir encaminando, pero no es adelantarlos antes de que ellos nos den las señales para hacerlo. Por ejemplo, ese proceso de dejada del pañal requiere una edad mínima porque nos hemos dado cuenta y los estudios nos demuestran, cuando lo hacemos antes de tiempo, los niños se devuelven. ¿Por qué? Por miedos, porque le han cogido fobia al momento, porque no saben todavía cómo controlar ese proceso de popis y chichi muy bien en su cabecita, entonces empiezan con estreñimiento, infecciones urinarias y demás. Entonces es ir yéndonos con el proceso. Y por último, dentro de los pilares fundamentales es la compañía de la familia y del entorno dentro de la crianza y el manejo de las emociones. Es muy difícil y yo creo que esto lo vivencian todas las familias cuando muchas personas van a poner su granito de arena en medio de la crianza y lo hacen desde el amor, obviamente, pero desde puntos de vista tan diferentes. Los abuelitos o las abuelitas dan su palabra, que es una palabra muy importante definitivamente, pero que muchas veces basados en conceptos, lo que decíamos anteriores, pueden presentarse roces o dificultades con una mamá que quiere informarse, quiere hacer las cosas diferente. Entonces es fundamental que todos hablen como el mismo idioma y que ahí mamá, papá o cuidadores principales sean los abanderados de darle la información a los demás, para que no haya tanto conflicto y roces en el proceso de esa crianza, para que el niño no vaya viendo por dónde irse, porque ellos son demasiado inteligentes. Para salirse. Pero doctora, acabas de tocar un punto supremamente importante y valioso, que incluso ayer en las historias, cuando los poníamos en redes, fue una de las preguntas, y una mamá nos decía, bueno, yo estoy haciendo crianza positiva en mi casa, pero en la casa de la mamá de mi esposo, no. Entonces, ¿cómo le explico a mi hija lo que sucede allá no sucede acá? ¿Cómo intervenir en ese momento con nuestros niños? Claro, es muy difícil, porque entonces ahí van a empezar los niños a decir, quiero dormir donde mi abuelito, quiero dormir donde mi abuelita, mamá no me lleves a la casa, ¿cierto? Va a empezar a haber como una disparidad ahí en las formas en las que los niños perciben cuál es su entorno. Primer punto, y si se puede hacer, es hablar con los abuelitos, hablar con la suegra, hablar con las otras personas que van a estar encargados de ese proceso, para darles nuestro punto de vista y entender cuál es el punto de vista de ellos, tratar de llegar a uniformar. Si no es posible, perfecto, porque entiendo que muchas veces los abuelos pueden decir, pero es que lo estás malcriando con tanta cosa, esas bobadas nuevas que están saliendo, que es esta moda que no se le puede pegar a los niños ni un pao, que es esto que ya no se le puede ni tocar con el pétalo de una rosa. ¿Cómo es posible que pueda elegir qué comer? ¿Cómo es posible que pueda elegir la ropa? Exactamente, a ellos les parece inconcebible eso. Entonces, con toda la tranquilidad del caso, nos sentamos con el niño y le explicamos, hijo, en casa es donde te estamos formando, estamos dando cuáles son las normas de vida, te amo, te respeto, sabes que voy siguiendo muchas cosas de las que tú necesitas en tu proceso. En casa de los abuelitos están para enseñarte otras también muy importantes, pero recuerda que nosotros somos los que ponemos la primera palabra, nosotros somos los que damos el comando, los abuelitos apenas están aprendiendo. Tú también les puedes enseñar, y muchas veces los abuelitos llegan y les ofrecen el dulce, que para eso también están los abuelos ocasionalmente, para malcriar, ¿sí o no? Sí, eso dice, está bien visto culturalmente, los abuelitos estaban para malcriar. A veces están para malcriar, es difícil cuando son los cuidadores principales, ¿cierto? Pero siempre y cuando el niño entienda el por qué aquí es diferente y por qué en casa de los abuelitos es diferente y que ellos también se están adaptando al proceso de nosotros, pues estará perfecto.
Perfecto, doctora, sin embargo, hay otro escenario que lo vivimos. Yo voy con mi hija, tiene 3 años, en un centro comercial. Ella ve que a una niña le pegan, mi bebé se pone a llorar. ¿Y cuál sería la recomendación? No les voy a contar cómo lo hice porque pronto lo hice mal. Ahorita, después de que la doctora nos diga, yo les cuento qué hice. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para abordar en ese momento el tema? Porque está viendo maltrato y en casa no se maltrata. Entonces, para ella, obviamente, le resultó algo difícil. Además, que otra cosa aquí que me parece súper linda y es la empatía de nuestros niños. O sea, nuestros niños son seres maravillosos y nosotros creemos que venimos a enseñarles todos cuando no. O sea, mi hija no conoce a la niña, mi hija no sabe quién es la niña, pero escuchó que la niña estaba llorando y que algo estaba mal, porque yo creo que ni siquiera sabe, le están dando una pela, pero algo estaba mal. ¿Cuál es el deber ser o cuál debería ser nuestra reacción frente a este tipo de situaciones que las vamos a seguir encontrando? Hay algo muy importante y es que debemos entender la emoción del niño y validarla. Es súper importante siempre poner en palabras eso que el niño acabó de sentir y que muchas veces desbordó como llanto, como angustia, como injusticia, ¿cierto? Entonces nos vamos a la altura de ella, la acompañamos y la abrazamos porque está en pleno momento de llanto, la miramos a los ojos. Es súper importante tocar y conectar cuando queremos explicar algo con los niños, porque ellos están, ¿sí o no?, desconectados, pueden estar desconectados en ese momento, y le explicamos: mi amor, tuviste susto porque viste como esta niña estaba llorando. Entiendo, llorar, lo hacemos, pues lloramos porque sentimos dolor, pero mira, su mamá la lastimó porque aún no sabe cómo expresar su rabia, ella todavía no ha aprendido, pero tú sabes que eso es algo que no debemos hacer, sabes que no debemos golpear ni lastimar a las demás personas, ¿cierto? Sí. Cuando tenemos rabia o tristeza, la próxima vez pudiera hacerlo de otra forma. Entonces le vamos como explicando que eso es algo completamente ajeno a ella, que la niña no tiene la culpa de la reacción de lo que tuvo la mamá, que es la mamá la que sintió y que todavía no ha aprendido cómo gestionarlo, y que obviamente pues eso no lo va a recibir en casa. Siempre que uno ve a un adulto golpeando y lastimando, hay que pensar un poquito más allá y no decir, porque como que no sabe hacer las cosas, sino que quizás de verdad no ha tenido la información, ¿cierto? No ha tenido la información y no sabe cómo hacerlo, porque yo estoy casi que segura que una mamá que ama, que adora a sus hijos, que ha dado la vida por ellos, no va a querer manifestarlo de esa forma, sino que es algo que sale en automático, ¿cierto? Como esa forma de defenderse y lo que ella ha vivido tiempo atrás. Entonces lo que queremos ahora es darles herramientas de vida a esos niños para que la violencia no sea la forma de manifestar ni la tristeza, ni la rabia, ni el amor, que eso es lo difícil, ¿cierto? Y que finalmente nuestros hijos, los niños, nuestros chiquitos, no tienen la capacidad para decir, yo lo hice mal, lo haré diferente. Y ahí es cuando volvemos al principio y recae nuevamente la responsabilidad sobre nosotros, que somos los adultos y estamos acompañando la crianza. Vámonos a un segundo corte de comerciales y ya regresamos con más de Creciendo Juntas. Bueno, y quiero mostrarles 50 cartas para mamás. Esto nació con mi hija y aquí está todo lo que yo viví en mi maternidad. Todas esas cosas que he tenido que transformar, que he tenido que sanar, los límites que he tenido que poner. Todo está aquí, en 50 cartas que he creado para ustedes, para que todos los días saquen una y se conecten con ese mensaje que el universo nos da, porque a veces necesitamos un mensajito extra para maternar y tener una maternidad real, libre y feliz. Las pueden conseguir en la página web, en mi Instagram y en algunas tiendas del Oriente Antioqueño. Aquí están entonces 50 cartas para mamás. Bueno, y sigamos conversando, y ahora que toqué el tema de límites, qué rico poder hablarlo, porque al principio del programa yo les decía
que se nos va por allá y decimos es que eso es crianza permisiva, nos pasa incluso con nuestros familiares más cercanos, lo hablamos ahorita detrás de cámaras y nos pasa con nuestros familiares más cercanos, no, es que ese muchachito ya hace lo que le da la gana, es que una palmadita a tiempo cura muchas cosas, es que, ¿cierto? Y la gente... por falta de información profesional empieza a confundir la crianza consciente con crianza permisiva, con déjelo hacer lo que le da la gana, y no, realmente hay límites, pero límites puestos tal vez desde la amabilidad y desde el amor. Doc, Así es. ¿cómo son y cómo se ponen los límites dentro de la crianza consciente? Para que nuestros hijos no resulten haciendo lo que les da la gana. Claro, así es. Este proceso de maternar, como muy bien dices, tiene muchos matices, ¿cierto? Y todo lo hacemos desde lo que nosotros hemos conocido, desde lo que nos gusta, desde lo que sabemos. Hay que criar con firmeza también, o sea, criar con límites bien establecidos es fundamental porque se vuelve un mundo en donde las barreras se traspasan muy fácil y hacemos o generamos algo que se llama síndrome del niño emperador. Un niño que cree que todas las demás personas estamos a merced de lo que necesiten, que siempre sus deseos van a ser cumplidos y sus órdenes son comando, y si no, el mundo se desmorona. Entonces, esto desde pequeña empezamos a organizarlo por medio de los límites con afecto. Entonces, hay límites que pueden ser flexibles o negociables y otros límites que no deberían ser negociables. Entonces, como te digo, va muy dependiendo de cada familia. Los límites que definitivamente son no negociables son todos aquellos que ponen en riesgo la salud, la vida y la seguridad de los niños, ¿cierto? Y ahí entran infinidad de cosas, aunque no lo creamos, por ejemplo, la cepillada de los dientes. Que yo te iba a poner ese ejemplo porque es bien particular. Incluso fue uno de los videos que pusimos en redes y es... Desde la crianza consciente nos dice, anticipar, entregar 2 opciones, y mi esposo me dice, ¿y cuando nada de eso funciona? Porque claro, llega el momento de la lavada de los dientes y yo le digo, hija, es hora de lavarnos los dientes, ¿se las quieres lavar con este cepillo o con este? Con ninguno. Hija, vamos a lavarnos los dientes y ponemos una canción, no quiero. Entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿La cogemos con fuerza y le lavamos los dientes? ¿Cómo procedemos? Claro, entonces nuestra responsabilidad como papás es mantener sus dientes limpios y sanos para que no vaya a tener enfermedades más adelante. Entonces, si ya hemos utilizado todos los métodos, ¿cierto? Hemos jugado con ella, me cepillo yo, te cepillas tú, hija, mira, es que esto no te va a doler, es mi responsabilidad hacerlo. Ya lo que tenemos que hacer es cepillarlos, ¿cierto? Cada familia encontrará cuál es el método. Los niños, recordemos que lloran o gritan, obviamente mostrando inconformidad. Y la idea no es que todo termine en llantos y en gritos, que lo hayamos por lo menos intentado en momentos previos, que le mostremos cómo hacerlo, que le mostremos que es seguro, que le anticipemos, eso es fundamental. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? Algunos papás los ponen acostaditos, lo hacen lo más práctico y rápido posible, cosquillas, abre la boca por favor mi amor, no nos demoramos, discúlpame, sé que esto te molesta, vamos cepillando y al final le vamos a explicar cuando terminemos el proceso. Sé que no te gusta cepillarte los dientes, lo entiendo mi amor, es mi responsabilidad mantenerlos bien. Espero que la próxima vez podamos hacerlo mejor jugando. Perfecto. Darle como ese pequeño toque y decirle que tampoco nos gusta hacerlo sentir mal, porque yo estoy segura que a nadie le gusta ver a su hijo llorando mientras le cepilla los dientes, pero que finalmente es algo que ellos con la repetición van aprendiendo, que no duele, no molesta, en fin, ¿cierto? Doctora, pongamos otro ejemplo práctico, si te parece, con el tema de los límites, que yo creo que nos pasa a la gran mayoría, y es tiempo del parque. Ahora es tiempo de irnos del parque. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Podemos evitar la pataleta? ¿Qué hacemos? Claro, fundamental empezar a avisarle antes de. Es muy diferente cuando llegamos al parque y vemos al niño disfrutando demasiado y de un momento a otro nos vamos. Obviamente va a entrar en desborde emocional porque él está disfrutando el proceso. Entonces, unos 10 minutos antes, 5 minutos antes, vamos a ir a explicarle, mi amor, tu tiempo en el parque se está acabando. Vamos a poner, entonces ustedes pueden hacerlo dependiendo de la edad del niño. Este reloj de arena
si lo cargan en el bolso, que es una herramienta de verdad que les sirve mucho porque es visual. Cuando esta arenita termine de caer hasta el fondo y la parte de arriba esté vacía, nos vamos a ir del parque. Te voy a ir avisando para que juegues lo último. Cuando este relojito está, este palito del reloj llegue a este punto, nos vamos a ir, te voy a estar avisando. Cuando suene el timbre del parque, nos vamos, te voy a estar avisando. Y es empezar, mi amor, faltan 3 minutos, oye, faltan 2 minutos, juega lo último que falta 1 minuto que ya nos vamos a ir. Es hora de irnos. Y ahí hay algo súper claro, y es que si ya le dijimos que nos íbamos a ir, debemos mantenernos firmes en ese comando que habíamos elegido. Es hora de irnos. No, entrando en transporte emocional. Otro ratico, por favorcito, mamá, hagámoslo. Mi amor, entiendo que estabas disfrutando mucho, pero mamá debe ir a hacer otra cosa. Debemos ir a casa de abuelos, nos están esperando. Ya te había avisado, es hora de irnos. Y hacerlo, cumplirlo. Puede que entre en desborde emocional, puede que no y que de verdad haya entendido el proceso, pero es más o menos de esta forma. Y hay que tratar de captar su atención al finalizar con algo que quiera. Podemos poner su mente en el futuro. Mi amor, ya es hora de irnos, otro ratiquitito. Pero tú sabes que vamos a ir a casa de abuelitos y ¿quién está allá? La prima que más quieres, vamos, vamos. Poner su mente en lo que va a suceder. Vámonos saltando como conejitos, vamos, vamos. ¿Quién llega primero al carro? Vamos, vamos. Como hacerlo también a modo de juego puede permitirles disminuir ese riesgo de desborde emocional y comprender que ya el límite estaba puesto. Que por eso yo decía y sostengo que este tipo de crianza no es fácil. No es fácil porque requiere de un compromiso y una responsabilidad de nosotros como adultos precisamente para todo eso. Empezar a crear nuevas maneras, porque qué más fácil que cogerlos, además ese cuerpecito frágil, pequeño, pues lo cojo, lo agarro, lo monto al carro y no pasa nada. Pero ¿qué está pasando en la cabecita de esos niños? Que eso es la pregunta que quiero hacerte, Doc, y es, ¿qué pasa en la cabecita, en el corazón, en las emociones de un niño que es violentado, lastimado, golpeado? ¿Qué es lo que entiende el niño? ¿Cuál es el mensaje que como adulto le dejamos a estos chiquitos? Los niños muchas veces no entienden el por qué, sino que viven con su cuerpo todo lo que están presenciando. Entonces, nosotros somos las figuras de afecto, somos las figuras de apego de los más pequeñitos. Cuando tú por alguna razón llegas y lo aprietas, lo coges en contra de tu voluntad, de su voluntad, perdón, o lo lastimas, le estás demostrando que aún amándote te puedo lastimar, te puedo golpear, y eso está bien porque yo lo digo, porque soy autoritaria. Entonces tenemos que ser sumisos completamente ante las personas que están a cargo de nosotros, y que no hay ningún problema con sentirnos mal y ser violentados por otros, porque aún las personas que yo más amo y admiro en el mundo lo están haciendo conmigo. Entonces es algo demasiado profundo, ¿cierto? Es algo que no se queda en la superficialidad, sino que lleva a los niños de ahí en adelante. Y por eso es que los adultos nos vemos aparentemente felices, funcionamos, pero en el fondo, ¿por qué te terminaste de comer todo ese plato sabiendo que estás que te vomitas? Y temas de, voy a decir una palabra, obesidad, porque nunca nos enseñaron a decir no, estoy bien, conozco mi cuerpo, no quiero más. Porque tu esposo te está maltratando y tú sigues ahí y le sigues dando permiso, porque lo amo, porque lo adoro, ¿cierto? Claro. ¿Por qué te pones triste si lo tienes todo? Y es un vacío que está ahí, como que no se puede llenar con muchas cosas. Entonces es enseñarle de verdad a respetar su cuerpo, a respetar sus emociones y a decir alto, a poner el límite también con lo que están sintiendo y que las otras personas tal vez están sobrepasando. Total, y ahí hay un tema de autonomía que queremos enseñarle a nuestros chiquitos, pero que nos contradecimos muchísimo. Incluso pues nosotros como adultos nos contradecimos, porque yo acompaño mamás y muchas me dicen, no, yo quiero que mi hija sea autónoma, que crezca siendo responsable de su vida, que tenga carácter, no sé qué. Bueno, y a la hora de comer, no, se tiene que comer lo que yo le digo. Y la ropa, no, en mi casa se pone lo que yo le diga, porque entonces empezamos también a
a desafiar a nosotros mismos, a desafiarnos y a caer en un juego que no queremos construir. Entonces, ¿cómo podemos hacer para fomentar esa autonomía en nuestros chiquitos de una manera consciente, desde un adulto consciente? Se puede iniciar con cosas en la cotidianidad, desde lo más básico. Hay que saber qué me detona, qué límite puedo permitir y obviamente ser muy consistente en cumplirlo, pero cosas tan sencillas en las que puedo dar libertad y puedo darle permiso de elegir, hacerlo. Lo tocaste ahorita, la ropa. ¿En qué me afecta a mí que mi hijo escoja la camisa verde o la camisa roja el día que puede hacerlo? ¿Cierto? Un fin de semana. O sea, no quiero decir que si se tiene que poner uniforme, entonces se vaya de minifalda, de chanclitas. No, si tiene que tener ciertas reglas en su lugar de estudio, pues las cumpla, pero el día que pueda decidir, que quiera ponerse el disfraz de princesa, que quiera ponerse el traje de guerrera, lo puede hacer, ¿cierto? Con la alimentación, hija, no te quieres comer esto en este momento, está muy bien, déjalo aquí, no hay problema, pero la próxima vez que tengas hambre, si en el transcurso del día te vuelve a dar hambrecita, aquí va a estar este plato que yo te preparé. No te cambio el menú, ¿cierto? Eso es importante tenerlo presente porque en las casas se puede presentar la dificultad de siempre un menú individual para el niño y de eso también se trata la crianza respetuosa. Quizás si tengo algo que puedo adicionarle para ver que no quede la barriguita vacía y que sé que con lo que voy a la fija se lo puedo poner, pero le puedo decir, si quedas con hambre, mi amor, está esto que todos estamos comiendo y que te preparé para ti. Entonces, elecciones pequeñitas en el día a día, en la cotidianidad, comida, alimentación, en el baño, siempre darle opciones. Hija, ¿te quieres bañar en este baño o en este baño? Utilizamos hoy este champú, huélelo a fresa o este que tienes ahora, olor a limón, ¿cierto? Son cosas demasiado sencillas que le van enseñando que su voz también es importante. Y que empezamos también a tocar otro tema que es bien importante dentro de la crianza de nuestros chiquitos y es queremos que nos obedezcan o queremos que nos cooperen. Queremos niños sumisos o queremos niños empoderados. Ya regresamos con más de Creciendo Juntas. Bueno, y mi outfit de hoy estuvo a cargo de varias marcas, todas las pueden conseguir en las tiendas de Splendor Brands, en El Retiro y en el Mall de Llano Grande. Esta camisa es de Soari, los accesorios de Alajero y las botas de Diana Gómez, no sé si ahí las pueden ver, por aquí, por este ladito, aquí están, son divinas y súper cómodas. Y mi maquillaje, como siempre, Sharon Makeup. Entonces, muchas gracias chicos por hacer parte de este programa de Creciendo Juntas. Bueno, doctora, sigamos conversando y nos fuimos a comerciales hablando acerca de la diferencia que se nos presenta entre obedecer y cooperar. Nosotros estamos acostumbrados a decir, es que queremos niños obedientes. Y ahora la crianza consciente nos trae, ¿y qué tal si tenemos niños que cooperan? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Cómo lo podemos ver? Esto se ve ya desde la conciencia y el interior del niño, diferente a lo que hablábamos al inicio. Obedecer es acatar las normas y todo lo que nos están diciendo, alejándonos de lo que sentimos y de lo que queremos hacer en realidad. En algunas circunstancias de la vida, muy pocas, para ser sincera, hay que obedecer, pero como le hemos enseñado al niño a estar conectado con lo que siente, con lo que vive y a de verdad distinguir entre lo que nos están hablando, él va a poder obedecer de alguna manera, ¿cierto? Cooperar es hacerlo desde su interior, porque siento que es lo correcto, porque me gusta, porque puedo hacerlo y porque entiendo qué es lo que hay de fondo en ese comando que me están dando. Entonces, definitivamente, cada vez menos necesitamos personas sumisas, ¿cierto? Personas que le digan sí a todo como borreguitos y que falte mucho de esa conexión y de ese contacto con su interior. Y cada vez más necesitamos personas que tengan ideas, que cooperen y que todos nos unamos en pro de un bien común. Que no sea cada persona yendo por su lado, y eso se enseña desde que estamos pequeñitos, porque finalmente lo que hacemos con amor, lo que está bien, siempre tiende a ir por naturalidad hacia un mismo punto. Doc, ahí hay un tema que
tengo muy poquito tiempo, pero necesito tocarlo porque es importante, y es un tema del abuso. Podemos nosotros como papás, como cuidadores de nuestros chiquitos, sembrar herramientas en ellos para que pongan límites y se evite todo el tema de abusos de todo índole, sexual, físico, emocional y todo lo que vivimos hoy en día. Claro que sí. Desde que están recién nacidos podemos empezar el proceso. Recordemos que cuando tenemos un niño al frente vamos a cambiar su pañal, vamos a limpiarle sus genitales, estamos invadiendo el espacio de un ser que es completamente externo a nosotros. Entonces, así como lo hiciéramos con un abuelito que está en cama y vamos a cuidarlo, o un familiar que está enfermo y vamos a cuidarlo, así con el niño debemos explicarle qué vamos a hacer. Mi amor, voy a limpiarte, así sea un bebé, voy a limpiarte tus genitales, llamarlos por su nombre, te voy a limpiar tu vulva, te voy a limpiar tu pene, vamos a empezar a hablar de ellos con toda la naturalidad del caso. Usando el nombre que corresponde. El nombre como tal, que muchas veces son pirulito, florecita, en fin, tantos términos que podemos utilizar para nombrarlo. Hablar con naturalidad sobre tocar los genitales, que también es una etapa del desarrollo de todos los niños, no cohibir ese momento de exploración, pero sí encaminar y enrutar lo que están viviendo. Hijo, hija, estás tocando tu vulva, estás tocando tu pene, lo estás haciendo en la calle. Recuerda que solo lo podemos hacer en casa cuando estés en tu habitación. Entiendo que se siente bien, pero no debemos hacerlo en la calle, ¿cierto? Entonces, empezar a enfocar, no está mal que los niños se toquen, como les digo, es algo completamente natural, pero cuando empezamos a decir, cochino, eso no se hace, eso no está prohibido completamente en esta casa, empezamos a ver esa zona del cuerpo como con pena, como vergüenza, como un secreto, como algo que no queremos hacer frente a nuestros padres, y necesitamos es que nuestros niños confíen, ¿cierto? Confíen tanto que nos puedan contar. Y por último, es muy importante enseñarles a utilizar su voz, que no deben tener secretos con nosotros, ¿cierto? ¿Cómo le enseñamos a los niños a utilizar su voz? Nosotros modelando desde el momento en el que ellos no pueden hablar, dándoles el ejemplo. Por ejemplo, tenemos el hijo mayor y el hijo menor. El hijo menor tiene 8 meses, el hijo mayor tiene 3 años. Llega y le quita el hijo mayor al menor su objeto favorito con el que está jugando, inmediatamente se pone a llorar. Sabemos que el bebé no puede hablar, ¿cierto? Pero nosotros vamos a hacer la voz que él no puede tener. Mi amor, para, le decimos al hermanito mayor, mira la cara de tu hermano, ¿no le gustó que le quitara su juguete? Para. Entonces, inmediatamente, como una voz de comando, y vamos a estar modelando lo que él debería haber dicho. Y en la medida en la que van creciendo, ellos van a empezar a utilizarlo de una forma más natural. Total. Entonces, hablar sobre lo que les está pasando y ponerle límite a la otra persona, pues también es una herramienta valiosísima para evitar el abuso sexual. Perfecto. Doc, vámonos a la última parte de nuestro programa, y es una sección que se llama mitos y realidades. Entonces te voy a hacer te voy a leer unas frases, frases o preguntas, pueden haber varias, yo no las he leído, la verdad. Entonces, la idea es que sea muy rápido para ver si es mito o realidad. Perfecto. De la crianza Solo consciente. digo mito o realidad. Mito o realidad. Listo. Si tú sientes que hay alguna en que te tengas que detener porque dices, no, tengo que explicarlo, lo podemos hacer. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces vámonos con mito o realidad de crianza consciente. Primero, la crianza consciente es solo para padres perfectos y sin errores. Mito, completamente. La crianza consciente implica consentir a los niños y evitar cualquier tipo de límites. Mito. La crianza consciente es un enfoque sobreprotector que no permite que los niños aprendan de sus propios errores. Mito. La crianza consciente nos invita a escuchar y validar los sentimientos y emociones de nuestros hijos. Realidad. La crianza consciente es solo para padres que tienen mucho tiempo libre y recursos económicos. Mito. La crianza consciente implica criar hijos perfectos y sin problemas de comportamiento. Por supuesto que no, eso es un mito. La crianza consciente promueve el establecimiento de los límites claros y conscientes para el bienestar de nuestros hijos. Realidad. La crianza consciente es un concepto moderno que ha existido en todas las culturas y épocas de la historia. Moderno. Realidad. La crianza consciente es un enfoque que no permite que los niños experimenten la frustración y el fracaso. Mito. Es súper importante para aprender
equivocarnos y de esas equivocaciones es que vamos a dar la herramienta para hacerlo mejor la próxima vez. Si nuestros hijos se equivocan, regó el vaso, se le cayó, se le rompió la vajilla, el jarrón más preciado de la abuela, ¿cuál es nuestro comportamiento ahí frente a ese tema? ¿Qué podríamos hacer? Si lo hizo, la verdad los niños en la grandísima mayoría de ocasiones hacen las cosas por accidente, ¿cierto? Lo hicieron sin culpa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a vivir su emoción, nos acercamos a ellos, hijo, rompiste el jarrón de la abuela, lo explicas, aunque sea muy obvio. Entiendo que estés asustado. La mayoría de veces después de que hacen algo se ponen a llorar o se angustian por el miedo a que les digan algo, que los regañen. Mira, hijo, sabes que era un objeto preciado de la abuela. La próxima vez vamos a evitar jugar cerca de sus objetos más preciados. No te preocupes, esto no quiere decir que yo no te quiera. Me disgusta, si ustedes sienten disgusto hay que también validar lo que estamos sintiendo. Está bien que te sientas triste, vamos a pedirle disculpas a la abuela y seguimos jugando, ¿cierto? Son cosas que pasan con naturalidad, deben pasar con naturalidad y no es un error garrafal o no es un error chiquito en la medida en la que se haya visto el desastre en la casa, sino obviamente en lo que nosotros vivamos. Entonces, como es algo que es ajeno a nosotros, tenemos que validar esa emoción también de la otra persona, la de su hijo, y explicarle que la próxima vez debemos ser más cuidadosos con las cosas que están alrededor. Perfecto. Y por último, la crianza consciente implica estar presente y conectados emocionalmente con nuestros hijos. Por supuesto, claro que sí. Doc, algo para terminar y el programa y es los castigos. ¿Qué enseñamos a nuestros hijos cuando los castigamos? Nada, cierto. Los castigos pues se han utilizado de muchísimo tiempo atrás y lo único que nos aumentan es la rabia frente a lo que estamos viviendo. Si castigamos a un niño y no le estamos dando una herramienta para manejar la próxima vez que tenga ese error, eso se va a seguir repitiendo y lo único que estamos haciendo es reprimir su rabia. Hay algo importante, es que sí deben haber consecuencias, que no lo habíamos tocado. Las consecuencias pueden ser naturales, digamos, está empujando el jarrón de la abuela o empujando un juguete y se le quebró, no vamos a correr a comprarle uno nuevo. La consecuencia natural de hacer algo brusco con algo es que se dañe y el niño debe entenderlo, ¿cierto? No lo vamos a premiar y tampoco lo vamos a castigar, te vas al rincón a que pienses lo que hiciste porque está muy chiquito, no lo va a comprender bien, pero sí no vamos a reponer eso y le vamos a explicar, ¿cierto? Y consecuencias que nosotros podemos anticipar. Estás jugando demasiado con esto que se puede dañar. Le avisamos una nueva vez, estás jugando demasiado con esto que se puede dañar. Si lo llegas a quebrar, nos quedamos sin esto. O sea, es una consecuencia. Yo ya le he avisado lo que puede suceder. Sigue, ¡pum! Lo quebró. Mi amor, recuerda lo que habíamos dicho. Entiendo que estés triste, pero debo cumplir lo que habíamos hablado. Y se le pone una consecuencia natural que al niño pues ya le va a ir enseñando de a poco, eso va a depender obviamente de cada familia, lo que acaba de vivenciar. Y obviamente... Y no es también, por todo. No, y obviamente también Sí. está en nuestra responsabilidad, o sea, si es el jarrón más preciado de la abuela, tú eres el adulto, quítaselo de las manos. Claro. Doc, estas cámaras son suyas para que nos deje una conclusión a todas estas mamás y esta comunidad de Creciendo Juntas acerca de la crianza consciente. Esto no es moda, no es algo que sea nuevo, inventado por nosotros, es una forma de verdad respetuosa y amorosa de ver el ser humano que tenemos al frente y que nosotros como padres y cuidadores debemos comprometernos con el proceso porque definitivamente se ve reflejado en el futuro. Entonces háganlo con mucho amor, con firmeza y con respeto y guiados por su corazón y su intuición van a saber que lo están haciendo bien. Doc, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia, tu profesionalismo, por ser la doctora de los niños y promover el movimiento libre, la lactancia, la crianza consciente y todo lo que haces. De verdad, gracias por compartirlo con nosotros. Con todo el amor del mundo. Muchas gracias por tenerme por acá, invitarme. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias a todas ustedes, a todos ustedes por estar aquí conectados con nosotros. Nos vemos en un próximo capítulo de Creciendo Juntas y recuerden que tienen en sus manos el poder de diseñar una maternidad real, libre y feliz. Nos vemos en un próximo capítulo de Creciendo Juntas. Chao, chao.